México está viviendo una crisis de crimen organizado objetísima. Y el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada más que prohibir canciones. Es eso. Estás totalmente equivocado, güey. Está prohibiendo canciones. Estás totalmente Está pidiendo equivocado. explicaciones a Estados Unidos de la declaración de los líderes delincuenciales que tienen de aquel lado. Por eso, ¿y eso es malo o qué, güey? Y ¿A ver, qué le temen? a ver, güey, a ver. No le está pidiendo, les está exigiendo que los juzguen porque acá en México, México ha puesto las vidas, güey, y ellos negociando con ellos, güey. O sea, eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué no dicen eso la oposición, güey? Que es una irresponsabilidad del gobierno estadounidense que esté negociando con los que ellos mismos llaman terroristas, güey. Es una irresponsabilidad del gobierno federal. O sea, es irresponsabilidad que el Ministerio Público de los Estados Unidos esté negociando ciertos privilegios para los chapitos, güey. Donde los chapitos, ¿cuánto daño hicieron en México? ¿Esa es responsabilidad del gobierno mexicano, güey? Es una irresponsabilidad del gobierno mexicano. El ¿pero hecho qué, de no actuar severamente ¿Pero quién en fue? el nombre de los derechos humanos, güey. Porque en eso se escudan de que los delincuentes también son personas y tienen derechos, güey. No actuar debidamente. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Ajá. Cuando alguien está haciendo actividades ilícitas, actividades de ese tipo, güey. Actúan con todo el peso de la ley y a la verga. Y si le tienes que volar la cabeza, se la ¿Pero cuál vuelas. peso de la ley? ¿De qué me estás hablando? Si ¿Qué estás es lo que negociando dijo con el ellos, güey. pendejo de... A ver, están negociando con ellos, güey. ¿Cuál peso de la ley? ¿De qué me estás hablando, güey? Están negociando. Pero no los han dejado en libertad, Están güey. negociando. Sí, ¿Cuántos- pero ¿a cuántos- costa de qué? A ver, güey. Ahorita todavía no. ¿Qué está haciendo Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado, Ahorita César? todavía no, güey. ¿Qué está haciendo Sheinbaum contra el crimen organizado? Mira. Aparte de prohibir corridos, güey. Mira, güey. Se está haciendo toda una estrategia. Ya te había hablado miles de veces esto, pollo. ¿Qué Miles está de veces. haciendo, güey? O sea, el crimen organizado no se reduce tampoco a casos y a muchos pedos, güey. Es una organización complejísima. Son diferentes organizaciones que está muy complejo todo lo que conlleva el crimen organizado, güey. O sea, no solamente es el tráfico de sustancias, güey, sino son muchas cosas más, güey. Está muy complejo, güey. O sea, no es tan sencillo, güey. Sin embargo, yo he visto que le han dado pues golpes. ¿Qué quieren, güey? Que salgan como Bukele, no lo va a hacer y tampoco estamos de acuerdo que lo hagan, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no sabes lo que eso va a provocar, güey. Eso, mira, está como los pendejos que dicen que intervenga Estados Unidos, güey. Si ustedes vieran cómo quedan los países después de que Estados Unidos interviene militarmente. Si ustedes vieran, güey, cómo quedan los países, güey. Países destrozados, devastados, güey. Porque así es el imperialismo, güey. El imperialismo simplemente tiene el hambre de crecer. ¿Y México no está destrozado, güey? Se ha sostenido. México no está destrozado y acechado y azotado por el crimen organizado. Tú tienes para comer, ¿no? Claro. Pues claro, los países que realmente están destrozados, pollo. Es más, vete a Cuba, güey. Ese es un país destrozado. Vete a Cuba, güey. Ese es un país destrozado. Y aquí podemos debatir las miles de teorías del por qué Cuba está destrozado, güey. Vete a Cuba, güey. Vete a Irak. Vete a Irán. Vete a Afganistán, güey. Vete a esos países que están destrozados donde llegó Estados Unidos. México está destrozado, no está, güey. no, México güey. está destrozado. Somos la tercera economía más importante de Latinoamérica. No puedes. ¿En qué me estás hablando que estamos destrozados, pollo? Hermano. No, güey, no estamos destrozados. Se ha sostenido. Se ha sostenido. El crimen organizado ya nos llegó al cuello, güey. Claro. Y el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada, güey. ¿Cómo no? Se está reestructurando. A ver, pollo, a ver. Y se la van a vivir 10, a ver. 15, 20 años en reestructuración. A ver, ¿cuándo surgió el primer cártel de México, güey? Fue en los años 60. No es cierto, güey. Fue como desde los años 40, güey. Bueno, los años 40. Fíjate, los años 40, güey. Estamos en el 2025, güey. ¿Sí? Andrés Manuel llegó en el 2018. De los años 40 al 2018, ¿cuántas décadas pasaron, güey? ¿Cuántas décadas pasaron, güey? Fíjate, güey. O sea,
fueron casi 50 años, más de 50 años, donde el crimen organizado fue permeando en la sociedad mexicana, güey. En la sociedad mexicana. ¿Qué quieren, güey? O sea, ¿cómo desmantelas una estructura que se fue creando durante 50 años, güey? Pero no lo alimentas. Bueno, ¿cómo la desmantelas? Está muy complejo, güey. Pero alimentarlo no es una pero opción, ¿alimentarlo güey. de qué? ¿Quién le está alimentando de Desde qué, que llegó, güey, Andrés Manuel López Obrador no hizo absolutamente nada. Nada por beneficiar a México en el tema del crimen organizado. Benefició al crimen organizado. Andrés Manuel se preocupó por combatir las causas. ¿Cuáles son las grandes causas para que el crimen crezca no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, güey? Bueno, si tan es así, ¿hubo un déficit en el crimen organizado? Bueno, hay más gente, hay más jóvenes que ya empiezan a crecer. A ver, fíjate, güey. Tu generación son la generación que nació en los años, en el 2000, ¿no? O cerca del 2000. Uh-huh. Esa generación creció en ese ambiente, güey. O sea, en esas pláticas, en esas charlas, es lo que vivían, es lo que estaban en día a día, güey. Obviamente que eso es lo que ustedes están viviendo, güey. Porque es lo que más es. ¿Por qué, güey? Pues porque tienes camaradas que posiblemente son de tu edad, que pertenecen a, y es más fácil que pues, obviamente platiques con ellos y tengan esa visión. Esa visión. Pero los jóvenes, los niños, la niñez que creció o nació en el 2018, que está creciendo con este nuevo modelo, este nuevo sistema, es claro que van a crecer con otra tendencia, güey. Diferente, güey. Son procesos, güey. Recuerda, ese es el punto, güey, esa es la gran problemática de las democracias occidentales, güey. Que tienen que ser inmediatas, güey. Y son grandes procesos, güey. La historia así es, güey. Grandes procesos. Bueno, China, güey, de ser un país sumamente rural, ¿cuántas décadas pasaron para poder ver el China que ahora ven? Con una tendencia comunista. ¿Sí? Una tendencia que el occidente le llama dictaduras, güey. Pero entiendes el por qué también ser, pues, hasta cierta manera dictatorial en ciertas cosas. ¿Entiendes, güey? Pero subieron los homicidios. ¿Entiendes? A ver, güey, a ver. ¿Subieron o no subieron? A ver, pues sí, güey, porque hay una descomposición social y eso se está tratando de arreglar, pollo. A ver, güey. ¿Cuál es el margen de edades que pertenecen al organizado, güey? ¿Cuál es el margen de edad? Ahorita a partir de los 12 años. Por eso, de los 12. Porque son las generaciones que crecieron en eso. O sea, lo que quiero que comprendas, que son procesos de cambio, güey. Son procesos de cambio. Son procesos que vas concientizando, güey. O sea que tú me dices que para atacar al crimen organizado, mira, así te lo pongo de es sencillo. Necesario. Cuando entiendes la historia, entiendes que eso va a pasar. Eso va a pasar. Es como cuando dicen, es que Rusia, la revolución rusa, hubo tantos. Sí, güey, pues así son los conflictos bélicos, güey. Cuando entiendes fríamente la historia, entiendes que así son los conflictos, güey. La diferencia es que el crimen organizado le está ganando al gobierno federal. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso lo estamos viendo, güey. No, tú estás viendo en tu realidad. ¿Cuál es mi realidad eso, que no sea tu realidad? No, es que cada quien tiene visiones diferentes, güey. Vamos a ver. O sea, los cambios, güey, los vas a ver reflejados en 2, 3 generaciones, vas a ver, güey. Vas a ver. Es insostenible. El crimen organizado, nomás dime, ¿en qué parte del mundo el crimen organizado pues se sostiene por, güey, si Roma cayó, güey? Eso es insostenible, güey. No. Si tienes el apoyo. Cuando tú ves todo el espectro social de tan solo de nuestra nación, que tiene más de 200 años de fundación, si tú los ves,
esto que está pasando va a ser algo insignificante en la historia, güey. Va a pasar. Esto va a pasar. No es porque no es porque defienda a Claudia o no, porque no es un tema ni de Morena, güey. Es un tema de un proceso histórico que va a pasar. Y claro que nos va a hacer reflexión. Bueno, Hitler cayó. Y las generaciones que vinieron después del sistema, pregúntales ahorita si no les da pena eso, güey. Claro, güey. Claro. Mientras que los que vivían y vivieron ese proceso, muchos lo defendieron y aplaudieron, güey. Uh-huh. Muchos defendieron eso y aplaudieron. Pero son procesos que van cambiando, güey. Son procesos, güey. Es más, ya. Los procesos históricos superan a personajes, güey. Es más, güey. Pudiera ser Andrés Manuel, puede ser quien sea, güey. Pero va a existir un cambio, güey. Va a tener que ver ¿Por qué, güey? Porque no hay sociedad que aguante. Es así de simple y sencillo, güey. Recuerda, güey. Cuando la humanidad se decide en vivir en civilización, para poder coexistir en civilizaciones se van generando diferentes sistemas, güey, que ayudan el comportamiento social. Si los sistemas comienzan a fallar porque una de las piezas no está donde debe de estar, porque recuerden, eso consiste en los sistemas, por sí solo, por una forma dialéctica pura, van cambiando, güey. Se cambia. Es más, en el año 88, fíjate cuánto pasó, que en el año 88 es donde inicia este proceso de, fíjate, es más, ni el 88, desde el 68 se comienza este proceso de tratar de cambiar este sistema neoliberal que se venía preparando. Fíjate cuánto pasó, güey. Del 68 al 2018, güey. Fíjate cuánto pasó para que esta corriente democrática, esta corriente alternativa, pudiera llegar al poder. Así son los procesos de largos, güey. O sea, tú llamas a que tengamos, pues, paciencia, güey. Pues es que no. Y que mientras nos cargue la verga. Aunque no la tengan, güey. ¿Cómo haces? ¿Cómo cambias los procesos históricos, güey? No los puedes cambiar. Los puedes definir. No los puedes cambiar. Así va. O sea, si yo te dijera es que ya llegó Claudia y ya no va a haber así, pues no es. ¿Por qué? Pues porque en lo que sucede ese proceso de cambio, pues obviamente que van existiendo pues decesos. Pues es obvio, es